¿Qué tal? Qué rico verles, caras conocidas, otras nuevas, pero mucha diversidad etaria sobre todo, que era precisamente el objetivo que teníamos para esta instancia. Les doy la bienvenida, mi nombre es Martín de la Sota, soy fundador de Chile Necesita ESI. Quiero partir aprovechando de agradecerle al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos por habilitar el espacio, a la coordinadora Diversa y Disidente también por haber ayudado a la organización de este conversatorio. Y quería contarles un poquito el por qué estamos haciendo este encuentro intergeneracional respecto a la educación sexual integral. Cuando comenzamos desde Chile Necesita ESI con nuestro activismo, nos fuimos encontrando con distintos mundos que uno pensaría que tienen un origen común dentro de sus demandas, pero en realidad no necesariamente se están encontrando hoy en día. Esa es parte de nuestro diagnóstico. Conocimos personas que tuvieron embarazos no deseados cuando eran adolescentes y hoy luchan por la autonomía reproductiva. Conocimos personas de las diversidades sexuales que luchan por escuelas que no hagan bullying y que sean espacios acogedores para su desarrollo identitario. Conocimos personas que viven con VIH y luchan por sacar el estigma de las infecciones de transmisión sexual. Conocimos también personas que están en los colegios hoy en día y están pidiendo a gritos que les enseñen sobre cómo ponerse a pololear de manera sana y evitar la violencia en el pololeo. Personas que también trabajan en el área de la salud y están convencidas que para mejorar la salud mental de las mujeres, por ejemplo, es necesaria una atención sin discriminación respecto a su vida sexual y reproductiva. Si se dan cuenta, son muchas luchas las que se encuentran y uno diría como más o menos es obvio que lo que les conecta es la educación sexual. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de educación sexual integral, nos señalaron mucho con el dedo diciendo que era una demanda nueva, identitaria, un capricho político de los últimos años. Y eso no nos termina de convencer. La única manera de romper con ese prejuicio y poder proyectar la lucha futura es haciendo memoria. Y no puede ser en otro lugar sino en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ¿cierto? Entonces conseguimos este hermoso panel que les voy a presentar para que puedan comentar sobre sus experiencias de vida, sus experiencias laborales, de estudio, respecto al pasado, el presente y el futuro de la educación sexual en Chile. Me acompaña Julia Marfán, ella es psicóloga, es exdirectora de carrera de Pedagogía Básica de la Universidad Diego Portales, participa en varias políticas públicas relacionadas a la educación sexual y también es consejera asesora de Chile Necesita ESI. Un aplauso para la Julia. Otro amigo, Pablo Estudillo, que nos ha acompañado en otras ocasiones, él es académico, principalmente investigador en temáticas de género y sexualidades y en educación de la Universidad Alberto Hurtado. Y también ayer me enteré que es presidente del directorio de Todo Mejora. Así que felicitaciones. Y Sofía Gutiérrez, ella es estudiante de tercero medio, integrante de su centro de estudiantes y también de la Secretaría de Género y Sexualidades del Liceo número 4 Isaura Dinator. Bueno, y seguramente se están preguntando dónde está Nicolás Ríos. Nicolás está estudiando, investigando en su doctorado en Barcelona. Pero cuando le hicimos la invitación se quedó con muchas ganas de poder de alguna manera hacerse presente también. Así que como nuestra creatividad no tiene límites, les voy a contar cuál va a ser la metodología de hoy día. Nicolás grabó en su casa y mandó unos videos donde hace una reflexión preámbulo sobre el pasado, el presente y el futuro de la educación sexual. Él está investigando sobre la historia de la ESI, entonces súper bien elegida la persona también. Y luego de ese preámbulo de reflexión, les dirige una pregunta a cada uno de ustedes. Unos 5 o 10 minutos para responderle a Nicolás y luego podemos abrir el debate con el público. Súper bien. Si me ayudan ahí con la producción, porque está el primer video ahí pendiente. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Nicolás Ríos, soy investigador y activista en género, sexualidad y educación y un viejo amigo de la agrupación Chile Necesita ESI. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes de forma virtual, contactándoles desde Barcelona, para compartir algunas palabras que espero puedan dinamizar la conversación y animar el intercambio durante esta jornada. Quisiera partir saludando al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, así como al Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, por haber apoyado esta actividad y a poder
contribuir a que este tipo de intercambios puedan desarrollarse y encontrar espacio para seguir creciendo y seguir también reuniéndonos en un necesario debate sobre una materia pendiente en nuestro país. Y por cierto, también aprovecho de saludar a las entidades organizadoras, a Chile Necesita ESI, y por cierto también a la coordinadora Diversa y Disidente. Y como no, también tengo el gusto de saludar a quienes estarán de forma presencial en este conversatorio, a Julia Marfán, a Sofía Gutiérrez y a Pablo Astudillo, junto con Martín de la Sota, que estará haciendo la moderación. He preparado algunas pequeñas palabras para poder introducir algunas preguntas que están dirigidas a cada una de las personas que forman parte de este panel y que de alguna manera también retoman los tres ejes que están en el título de este conversatorio: pasado, presente y futuro, la educación sexual que Chile necesita. Y quisiera partir con la primera intervención y las primeras preguntas que van en este caso dirigidas hacia la dimensión del pasado, pero que también es el presente de la educación sexual, y en particular quisiera abordar estas palabras desde la experiencia de los docentes. Esta es una pregunta y unas palabras para poder, espero, inspirar algo de la intervención de Julia Marfán. La historia de la educación sexual es también la historia de docentes, en cuya experiencia, que transita en las porosidades entre la vida y la escuela, descansa una historia de la sexualidad. El cuerpo docente es un cuerpo sexuado, un cuerpo que desea, un cuerpo que siente, un cuerpo que se apasiona. Un cuerpo enredado en la red de la organización social de la sexualidad, de las relaciones de género y de los repertorios y posibilidades afectivas de una época. Es decir, el cuerpo docente es un cuerpo con historia, o mejor dicho, múltiples historias. Una de las singularidades de la escuela, podríamos decir, es que suele ser un lugar de encuentro generacional. Los docentes se encuentran con diversas generaciones de estudiantes que ingresan, transitan y egresan. Pero los docentes quedan, calibrando siempre un vínculo con nuevas generaciones que también son, podríamos decir, las historias emergentes de la sexualidad. Nuevas historias, pero también testimonios de otra edad y de otros tiempos. Cuando imaginamos el rol docente en la educación sexual, no podemos entonces solo limitarnos a un asunto de competencias curriculares y manejo de ciertas temáticas o materias. El cuerpo docente también, podemos decir, es un saber encarnado de las relaciones de género y sexualidad. Son testimonios de las condiciones sociales de una historia en movimiento. Los saberes de la educación sexual son también estas historias de encuentro generacional entre docentes y estudiantes en la escuela y los desafíos que emergen de dicho encuentro pedagógico. La pregunta entonces que quisiera arrojar, en este caso para Julia, es cómo podríamos pensar un proyecto expansivo de la educación sexual integral que no se limite solo a materias y metodologías y que considere esta dimensión de la práctica pedagógica encarnada en el cuerpo docente. ¿Qué podría aprender también el propio cuerpo docente de la educación sexual integral sobre sus propias historias y sus propias experiencias sexoafectivas cuando entran en juego en la práctica pedagógica? Bueno, en primer lugar agradecer a Martín, a Pablo, a Sofía de poder estar, y a todos ustedes, a todos, todas y todos ustedes que están aquí hoy día presentes para poder compartir reflexiones y desde el convencimiento que tengo de hace muchos años, por eso voy a hablar desde el pasado, de la importancia que tiene la educación sexual integral, no solamente en la escuela, en el liceo, en el sistema educativo, sino que a nivel de nuestra sociedad. Porque yo leí esta pregunta un poquito antes, entonces quiero decir que tenía unos spoilers, ¿ya? Cuando la leí, me impresionó, Nicola, cómo coloca un tema
que es del pasado pero están vigentes a la vez. Yo pensé que la pregunta iba a ir así como, ya desde tu experiencia, porque yo trabajé desde los años 80, que no calculen bien allá, desde los 80 que estoy trabajando en el tema de educación sexual, he tenido distintas instancias, desde el trabajo directo con profesores, en la política pública, después en formación de profesores y profesoras, en formación inicial, en la universidad. Yo pensé que eso iba a ser como el relato, y sin embargo, él coloca un tema, insisto, que es tan potente, porque yo creo que es parte del pasado, del presente, y va a ser parte del futuro. Y usa esta analogía del cuerpo docente. Y a mí me hacía pensar, bueno, claro, cuando yo fui jefa de UTP en un colegio durante 6 años, nosotros hablamos del cuerpo directivo y del cuerpo docente. Entonces yo le voy a agregar también el estamento del cuerpo directivo, pero hablar de cuerpos en educación, hablar de cuerpo en la institución educativa es muy desafiante, creo yo, ¿ya? Porque justamente una de las cosas que yo he visto en todo el tiempo que llevo trabajando en esto y con profesores y equipos directivos es esta ambigüedad entre la resistencia a no meterse en problemas con la educación sexual integral, lo que muchas veces voy a tratar de recordar en la expresión corporal, incluso genera cuerpos rígidos, simbólicamente y físicamente, ¿ya? Profesores o profesoras que se ponen más rígidos en su sala de clase, como poniendo una pared para evitar que le pregunten algo o que salga el tema, pero también cuerpos docentes más rígidos de no querer entrar o no atreverse a abrir esos cuerpos para poder dejar que fluya. Esto que es tan propio, no solo del currículum, como decía Nicola, y me pareció otro aspecto muy importante, es propio de la vida de cada uno, cada una de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que uno como docente o una como docente se desprenda de su cuerpo o se desprenda de su sexualidad? Quiero decir que si bien yo soy psicóloga de profesión originalmente, he trabajado toda mi vida en la sala de clase, toda mi vida con docentes, por lo tanto me siento más profe que psicóloga, así que voy a hablar quizá más desde ahí. Y en ese mismo sentido recuerdo qué me pasaba a mí al inicio, ya que podemos hablar desde los testimonios del pasado, ¿no? Yo sentía como una necesidad imperiosa de reparar, por una parte, lo que fue mi propia historia sobre la formación en sexualidad y afectividad. Una familia católica, demócrata cristiana, muy digamos, tradicional en muchas cosas y muy abierta en otras, ¿ah? Sin embargo, en estos temas muy tradicional, ¿ah? Recuerdo así cosas como que mi mamá, cuando me llegó la primera menstruación, así como diciéndome, bueno, usted ya sabe, ¿cierto? Listo, eso sería todo. Pero por otro lado, tuve la audacia de colocarme en un colegio que en ese tiempo era solo de mujeres, porque así eran los años 70, saquen la cuenta, que es la institución teresiana. Y en ese colegio a mí me pasó lo contrario. O sea, yo tuve una profe de biología, por ejemplo, y profe, me acuerdo de lenguaje, de ciencias sociales, de historia, que ellas sí traían sus cuerpos a la sala de clases, sí era un tema de conversación, sí era posible abrir esos espacios. Entonces, viviendo esa doble situación en mi adolescencia sobre todo, yo sentía que había como que responder a esa necesidad. O sea, por un lado, la vida que me había tocado vivir en la familia, pero por otro lado, el privilegio de haber tenido profes que me hubieran abierto esta posibilidad y esta puerta. Recuerdo que lo más interesante era, en tercero o cuarto medio, el curso de biología, la profe nos enseñó el ciclo de fertilidad. No solamente el aparato reproductivo, los gametos y la cuestión de la reproducción, sino que tu ciclo fértil, cómo conocer tu cuerpo, la importancia de entender los signos de tu cuerpo, cómo tu cuerpo te habla. Y eso
yo creo que a mí me dio una perspectiva distinta. Así que agradezco a la institución teresiana en este sentido, mucho. Y luego la vida me fue poniendo en situaciones en que, por distintas razones, yo trabajaba más en el tema familia, llegué a un proyecto donde justamente el tema fue cómo aprovechamos el currículum de primero medio en esa época, estoy hablando del año 87, 1987, siglo pasado, ¿ya? Estaba en el pasado. En que había esta unidad de reproducción en el currículum. Y yo trabajaba en un equipo de puros médicos, y biólogos, y qué sé yo, y era como la única humanista, ¿ya? Y me pidieron que fuera a hacer unos talleres con niñas, porque en esa época estábamos todavía en la educación no mixta, sobre justamente los ciclos de fertilidad. Y ahí yo descubrí un mundo, fue así como... Yo me acuerdo que llegaba a mi casa y le contaba a mi marido, le decía, mira, uno cierra la puerta y ahí es todo puede pasar. Puedes generar un espacio de confianza, de comunicación, de expresión de tu cuerpo, de tu género, de tu identidad y de compartir con otros lo que eso significa tan, a mi juicio, tan importante, tan delicado. Esa era como mi reflexión, que requería de mi parte toda la preocupación, la atención, la preparación, pero la disposición, incluso yo hablaría de una disposición ética hacia la relación con la otredad, que en este caso eran estudiantes, todas niñas, puberes o adolescentes en esa época. Entonces, desde esa perspectiva recojo la simbología del cuerpo y de la docencia en la corporalidad, cómo los cuerpos docentes hablamos y transmitimos y permitimos, abrimos o cerramos posibilidades para que nuestros estudiantes puedan realmente aproximarse y comprenderse de una manera valiosa en su experiencia, aunque tuvieran una experiencia negativa, dolorosa o de poca comunicación, o al revés, súper abierta en su familia, etc. Pero cómo ese espacio se transformaba como en un santuario, por decirlo, estoy media teológica en mis cuestiones, quizás, pero de verdad yo lo creo, es como un espacio sagrado, donde tú estableces una relación con la otredad, en este caso con tus estudiantes, que requiere de una forma de hacer y de ser y de existir corporalmente que esté acorde con eso. Por otro lado, mi experiencia en formación de profesores y profesoras me ha mostrado una necesidad urgente que tenemos y tienen los profesores de, antes de entrar a ese espacio sagrado, o durante, porque a veces es inminente, las situaciones como profe te surgen en la sala de clase, uno puede planificar. Ustedes se habrán dado cuenta, los estudiantes que están acá, uno puede planificar una clase increíble, perfecta, con todos los tiempos, la actividad de inicio, desarrollo, cierre, todas las cosas que le piden a uno. Y ¡pum!, sale una pregunta y ¡chao!, te fuiste. Y tienes que dejarlo, porque tienes que dejar que aquello fluya, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de otorgarle a los profesores el derecho a tener un espacio también cuidado, un espacio posible, un espacio de no juzgamiento, un espacio de poder compartir también las visiones y las distintas expresiones y vivencias que tú tienes de tu propia sexualidad, e incluso los temores, porque digámoslo, yo tengo el recuerdo así de profes que me decían, pero ¿qué hago si me preguntas si yo uso o no uso anticonceptivo? O un profe me decía, pero Julita me decía, porque me dicen Julita me decía, es que un alumno me preguntó cuándo fue la primera vez que me masturbé. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Le contesto o no le contesto? Si le contesto, voy a tener a los apoderados al día siguiente aquí y a la dirección y me van a echar. Todas cosas posibles, todas cosas que se han visto. O no le contesto, ¿cómo lo hago? O me acuerdo apoderadas que decían, bueno, tuvo la educación sexual, la clase de educación sexual en el colegio o en la escuela y viene acá y me hace una pregunta así, ¿y cómo nací yo?
Y yo entonces le tengo que responder todo, así como ya, como lo hizo mi mamá por lo más conmigo cuando yo era chica. Como se hace la guagua, me sentó, me abrió un librito que salían pollitos, abejitas y todo. Me dijo, ya, así se hace la guagua. Y yo había preguntado una cuestión así, nada que ver, o sea, lo más random que hay. Y ella necesitaba salirse de ese cacho probablemente. Entonces, ¿cómo generar ese espacio donde la formación, y lo digo desde haber formado por más de 10 años profesores y profesoras de educación básica, no es solo el currículum y la didáctica, lo es también. Ojo, no nos perdamos en eso. Hay un currículum explícito de ESI que está establecido, está estudiado, que está en las orientaciones de la UNESCO y que no hay que inventar el hilo negro, ¿ya? Pero para poder implementar ese currículum se requiere cuerpos docentes, cuerpos directivos, comunidades cuerpo, que en una corporación, en una corporeidad, se unan y se reúnan en torno a un entendimiento común del valor, no solo del derecho, del valor que tiene la ESI en nuestras instituciones educativas, porque todos sabemos que la escuela, en definitiva, lo que hace es reflejar lo que la sociedad puede o quiere llegar a ser. Lo que no pasa en la escuela no va a pasar necesariamente a nivel de la sociedad. Entonces, para ir cerrando, yo creo firmemente en el empoderamiento de los profesores, las profesoras y los profesores, en su formación, ojalá en la formación inicial. Creo que eso es un gran avance que se ha hecho y que se puede ver desde el presente. Me imagino, Pablo, ahí tú vas a tomar un poco eso, pero creo que es un derecho de los docentes contar con espacios seguros en su territorio, en su lugar específico, concreto, donde se expresa su cuerpo docente, para no prepararse en el sentido de instruirse, sino para generar un diálogo seguro, de confianza, una red, ¿ya?, que me permita saber que estamos todos mirando y viendo lo mismo y orientando la tarea hacia el mismo lugar, cada uno con lo específico que le corresponde, cada uno, porque otra de las cosas que yo vi, quizás con esto termino para dar el espacio, es que a veces existen una profe, un profe que se atreve, desgraciadamente que decimos eso, se atrevió a tocar el tema. ¿Cómo puede ser que esto haya que atreverse? ¿Ah? ¿Cómo podemos cambiar? Y te miro a ti desde el futuro. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Que no digamos más que tenemos que atrevernos, o que tenemos un profe, una profe valiente. Si esto es propio de ser profe, o sea, está en el ethos del ser profe, el acompañar los procesos de formación, de crecimiento, de conocimiento, porque esto también es un conocimiento, de desarrollo integral de nuestros estudiantes. Así que gracias, Nicola, por la provocación. La siguiente pregunta es una pregunta que nos remite al presente de la educación sexual, pero quisiera abordarla desde el punto de vista de la dimensión institucional de la educación sexual. Y es que la educación sexual es una práctica pedagógica, pero a la vez es una reflexión más compleja acerca de los contextos de aprendizaje de la sexualidad, los objetivos de tal enseñanza, las responsabilidades implicadas en su ejercicio y los sujetos a los que va dirigida. Es decir, la educación sexual mirada en un contexto más amplio invoca un conjunto de elementos que no se limitan solo al acto pedagógico, sino a múltiples factores que condicionan las posibilidades de su implementación. Y estos factores que condicionan el ejercicio de la educación sexual son tan diversos como los contextos de aprendizaje de la sexualidad, la diversidad de las comunidades educativas, las escuelas, los docentes, etc. Pero dentro de esa diversidad existen anclajes institucionales que pueden contribuir a orientar la educación sexual hacia distintas direcciones, algunas más emancipadoras y otras que podrían ser más moralizantes o incluso más conservadoras. Así como existen distintos discursos sobre la educación sexual, existen también distintos modelos de implementación, y esto tiende a estar condicionado por los contextos institucionales en que se desenvuelve la educación sexual.
Uno de estos contextos institucionales podría ser las escuelas y podría depender de ellas, si son escuelas públicas, privadas, etc. O de la administración de la escuela, si es municipal, si es una administración privada, si es depende de una congregación, etc. O incluso de su dependencia, que podría ser según donde se ubique territorialmente, si depende de congregaciones, de grupos privados, son escuelas de élite, etc. Ahora bien, el contexto institucional que puede ser la escuela también podría ser otros contextos institucionales, a nivel de Estado, del gobierno de turno, de las políticas educativas, de las orientaciones, de las legislaciones y las normas que actúan sobre el universo educativo. Por tanto, la historia de la educación sexual también la podríamos entender, tanto sus avances como sus retrocesos, como aquellos procesos de condiciones de implementación que se han ido transformando y que abren o cierran posibilidades para la educación sexual según los cambios institucionales que las han frenado o las han facilitado en distintas épocas y décadas. Por tanto, si consideramos el momento actual de la educación sexual en Chile, ubicada entre la emergencia de un reclamo cada vez más amplio por su implementación, la capacidad de grupos opositores de frenar aquellos esfuerzos legislativos, pero también la promesa de una política educativa y participativa a nivel de gobierno en educación sexual, ¿cuál podría ser el diagnóstico sobre las condiciones institucionales que hoy frenan el avance de la educación sexual en el país? ¿Y qué rol podrían jugar las instituciones, tanto las escuelas, los municipios, las universidades, etcétera, en contribuir a destrabar y mejorar las condiciones de implementación de la educación sexual en Chile? Bien, a ver, yo creo que en el fondo la pregunta tiene dos partes, ¿no? Una que nos tendría que hacer pensar sobre estas condiciones institucionales, ¿no? Y otra como respecto a lo que las instituciones pueden hacer, pensando quizás también en sus eventuales proyecciones. Así que pienso que las preguntas se dan en el sentido también como encadenando, ¿no? Quizás a diferencia de lo que Nico plantea en la pregunta, yo no sé si me atrevería como a decir que hay ciertas condiciones institucionales que están como frenando la educación sexual integral. Porque tiendo a pensar más bien que hay que tratar de salir de esta idea de como que estuviera la ESI por un lado y estuvieran las instituciones como por el otro y estuvieran como frenándose, ¿no? O que estuvieran como atajando algo que está afuera. Más bien, yo diría, habría que pensar cómo las instituciones están en un momento determinado resolviendo distintas tensiones que pueden estar ocurriendo a su interior y a su alrededor, ¿no? Entonces, como que eso nos hace pensar en condiciones de posibilidad de manera más situada. Entonces, claro, hay marcos más generales, ¿no? Podríamos hablar como en distintos niveles así más macro, meso, ¿cierto? O más micro cuando pensamos en una escuela en particular, lo macro con las políticas ministeriales, los compromisos internacionales, etc. Y lo meso, que a veces es un actor que se nos queda afuera, como podrían ser los servicios locales de educación pública o los sostenedores, ¿no? Como que hay distintos niveles y cada uno de esos niveles institucionales tiene ciertas condiciones de posibilidad, entendida siempre como un manejo de ciertas tensiones. No todos ven lo mismo todo el tiempo, no todos ven las mismas barreras de la misma forma. Entonces, como que yo creo que ahí hay una primera cosa que pensar, y ahí yo lo digo desde el punto de vista de como el análisis, si uno quisiera investigar el tema, por ejemplo, cómo habría que tomar conciencia que cada institución está entendiendo lo que es la ESI de manera distinta, en términos de sus condiciones de implementación o de posibilidad, ¿no? Independiente de eso, y quizás para ser un poco más como concreto respecto a la pregunta en particular, yo igual me atrevería a decir como si quisiéramos pensar en cosas que traban el desarrollo de la ESI hoy, más allá de lo que acabo de decir, y que podrían ser comunes como estos distintos niveles o distintas instituciones, yo me atrevería a, también como ya conocí un poquito la pregunta, voy a como anotar algunas cosas, como 4 ideas, si se me ocurrieron, ¿no? Una, y voy a partir quizás como con la que puede ser más incómoda de escuchar o de debatir, que tiene que ver con la manera en que la discusión en torno a la ESI se ha politizado, ¿no? Eso diría que es como primera cuestión. Entonces, finalmente, cuando hablamos de educación sexual integral, lo que se escucha más bien en el debate público y por lo tanto cómo las instituciones quieren resolver estas tensiones, pocas veces tiene que ver con compensar o responder una demanda concreta respecto a la formación de un modelo de sujeto.
¿ya? Hay orientaciones internacionales, como tú dices, Julio, ¿no? Como que se han pensado, no hay que inventar el hilo negro. Yo concuerdo con eso, hay un currículum que está y que uno diga, mira, es cosa de que avance y se aplique. Pero aún así, como se entiende que eso fue generado y en la medida que también los procesos sociales son dinámicos y cambiantes, habría que interrogarse cómo incluso esas directrices que fueron formuladas hace no más de 5 años, por ejemplo, si pusieran un horizonte, pueden estar o no respondiendo a ese horizonte de sujeto contemporáneo. Pensado en que las subjetividades actuales se forman en el alero de procesos históricos, de nuevas tecnologías, de otras materialidades, ¿no? Entonces, toda una cosa como que yo creo que la pregunta más importante es decir, como, bueno, ¿cuál es el modelo de sujeto, ¿cierto? ¿Cuál es esa idea de sujeto que está atrás? Yo siempre vuelvo infinitas veces, y si alguien me escucha otra instancia, me va a decir como, de nuevo Pablo dijo lo mismo, pero sí, que yo creo que es muy útil esa distinción que la sociología de la experiencia escolar, François Dubé, Danilo Martuchelli ofrecía respecto a la definición de educación, ¿no? Educación es todo lo que se hace para acercar a una persona a un ideal de sujeto. Entonces, por eso la educación ocurre en las escuelas, ocurre en las universidades, pueden ocurrir en los espacios familiares y en otros entornos, ¿no? No es solo algo como una institución cerrada, es un proceso que es social. Entonces, claro, lo que tiene la segunda parte de ese enunciado es decir, ¿cuál es ese proyecto de sujeto? ¿No? Entonces, cuando pensamos en educación sexual integral, yo siempre digo como, bueno, como decías tú, ¿no? Cómo el cuerpo se hace presente, ¿cierto? Cómo la subjetividad se hace presente, ¿no? Y citando también un poco como hiciste digamos, el inicio de día, Martín, a propósito de lo que íbamos a hablar, ¿no? Entonces, a veces el debate en torno a la ESI pocas veces tiene que ver con eso, como cuál es la idea del sujeto, sino que más bien lo que se ve o lo que se escucha o lo que circula son cuestiones que tienen que ver como de quién depende esto o a quién va a beneficiar en términos de a qué molino va a ir esa agua, en términos políticos, ¿no? Y el debate tiende rápidamente a polarizarse, ¿ya? Y es decir, como quienes piensan así son de este lado, los que piensan así son de este otro lado. Y en el fondo como ahí hay pocos vasos comunicantes. Entonces, yo creo que si hay algo que traba precisamente este desarrollo, o que efectivamente se hagan presentes y concretas estos objetivos que ya conocemos, es esa conversación que está empantanada en un eje que es distinto, ¿verdad? Que es distinto a la discusión como de modelo de sujeto. Modelo de sujeto que yo siempre pienso que se puede traducir la idea de cómo es o cómo podría ser una persona sexuada en la sociedad contemporánea, en el Chile 2024, 2025, ¿no? ¿Cómo es? O sea, si esa pregunta no somos capaces de responderla, nos vamos a quedar cortos, digamos, ¿no? Ligado a eso, yo pensaba como un segundo punto que tiene que ver con que precisamente esta como politización y polarización también tiene que ver con la forma como circula hoy día la información, ¿ya? Las ideas hoy circulan en un formato corto, como el debate mediático está organizado a partir de sentencias como autocontenidas, cortas. La verdad que, y eso lo hemos visto en términos, aquí yo voy a hablar también como investigador, ¿no? Como lo que hemos visto a propósito de la resistencia organizada respecto de algunas iniciativas, operan sobre sentencias que son cortitas, ¿no? Como quieren homosexualizar a los niños, ¿no? Les quieren hacer ver pornografía, quieren normalizar esto y es algo que cabe en 40 segundos. Ahora, eso que quizás es lo que nos parece más obvio este auditorio, yo igual lo quisiera contrastar con otra experiencia que a mí me hace pensar en esto, y un ejemplo bien concreto. Hace 2 años atrás estábamos dando una clase en la universidad, justo estábamos hablando sobre políticas educativas y género, y como se llama, entonces estaba exponiendo esto en un curso de educación inclusiva. Entonces era como, eso ya es crítica de otra cosa, digamos, pero cuando se ve inclusión educativa se suele ver como por cajoncitos, ¿no? Entonces ya, como la clase del migrante, la clase de como ya. Entonces estábamos hablando del tema de género. Y resulta que a propósito de eso mismo, la clase estaba pensada y aparece algo como inesperado que me tocó conducir. Y surgió la conversación en torno a la instalación de baños neutros, ¿no? Entonces, en el fondo, argumentábamos ahí como por qué era importante pensarlo y cuál era en el fondo cómo esto se veía, desde qué lugar se elaboraba, desde qué lugar se pensaba, todo el puesto. Ya, los estudiantes, una clase un día viernes en la tarde, no era momento de mayor concentración, pero uno veía que la gente se hacía. Hasta que un estudiante levanta la mano y dice, estudiante de cuarto año, dice, mire profesor, yo la verdad es que entiendo lo que usted dice, ¿ya? Entiendo lo que mis compañeros dicen, entiendo por qué se dice que es una buena idea, ¿ya?
Porque todo esto, perdón, me faltó algún contexto. La pregunta que yo le hice es como, bueno, habiendo visto esto y cómo esto se aplica en las escuelas, ¿ustedes estarían de acuerdo con que eso se implementara acá en la universidad? Ese es el contexto, ¿no? Y yo que pensaba que todos iban a responder de manera como citando la materia, en realidad empezaron a responder, no, la verdad que sería asqueroso porque los hombres dejan el baño siempre como sucio, no sé qué, le gustó. Se fueron como en esa respuesta. Hasta que un estudiante dijo, mire, yo entiendo lo que usted dice, entiendo la política, pero yo me opondría tajantemente a esto porque no quiero compartir baño con potenciales violadores. Eso fue lo que dijo. Respuesta que por lo demás a mí me dejó como en un lugar, o sea, son de esos momentos que a veces pasan en las cosas que uno como que no se lo espera y como que honestamente, y yo lo reconozco ahí, como no supe muy bien qué responder, me quedé sin respuesta. Evidentemente lo que hice ahí fue como primero, obviamente como acoger, preguntar un poco más por qué lo decía. Entonces en el fondo ella empezó a referir situaciones de una evidencia de violencia, que había tenido una hermana, entonces en el fondo como que lo empezó como a decir ese punto. Pero yo me quedé como pensando, ¿no? Y me acuerdo que después una estudiante que había visto toda esta situación se me acercó, entonces me dice, profe, mire, la verdad que como que yo vi su cara y como que la verdad que la José como que bueno, esto, a ver, bueno, ¿por qué crees tú que como que estas cosas pasan, no? Me dice que es TikTok. TikTok, ¿ah? Como que en el fondo en TikTok lo que se dice es eso, ¿ah? Como todos los hombres son potenciales violadores, 30 segundos y ya, y como que se van armando como relatos en función de eso. Y yo no quiero como maximizar eso, decir, mira, en realidad, no, en el fondo lo que quiero decir, como tomemos ese ejemplo en concreto, que lo ligo, por ejemplo, a la demanda que tenemos nosotros ahora en la universidad, ¿no? Como tú quieres contar lo que tú haces. O sea, si antes cuando ya alguien era como súper buena onda, te grababa un video de YouTube como de 3 minutos, ahora la instrucción es como un reel para Instagram de 50 segundos. Entonces, como, ¿qué voy a decir en 50 segundos? ¿Cachai? Más que como una idea así, esto es, ¿no? Y no se discute. Entonces digo, claro, en ese contexto de producción y circulación de la información, difícilmente vamos a poder pensar la pregunta anterior, ¿no? Como, porque hay que generar el espacio para conversarlo, ¿no? Y responder al meme, responder al video de TikTok, hacer circular la información de esa manera, de forma crítica, tiene consecuencias de este tipo. Entonces, yo digo, claro, educación sexual integral, sí, pero también va a tener que ir de la mano de educación o ciudadanía digital. Ya, ahí está el tercer punto. Y aquí vuelvo quizás también a la investigación, ¿no? Cuando pensamos en los grupos conservadores concretos, que hoy, por ejemplo, hacen protestas frente a las escuelas, lo que se moviliza es un pánico moral sustentado muchas veces en este tipo de como afirmaciones, ¿no? Entonces, es súper fácil, y aquí yo voy a confesar esto, bueno, hay alguien que está grabando, pero espero que esto no me traiga malas consecuencias, pero en el fondo, claro, TikTok, ¿va a salir en TikTok esto? Pero ¿cómo se llama esto? La frase. Pero a propósito de, claro, como que a veces es fácil pensar que, ¿cómo se llama esto? Los grupos que protestan fuera de las escuelas y que hemos visto en un trabajo que estamos haciendo ahora en la universidad, lo hemos visto, ¿no? Es como hay gente que como que no piensa y va y se instala porque tiene puro tiempo libre, o como que es como como que, por eso aquí, perdón, entienden el contexto que estoy hablando, esto no es mi opinión personal, pero en el fondo es como la vieja que no tiene nada más que hacer, entonces va para allá, va a echar a la escuela, va a dejar de decir cosas, la apoderada que molesta, en fin. Bueno, pero es que pensar como que no hay una racionalidad detrás es precisamente dejar de mirar cómo esa acción está construida a partir de una subjetividad y una racionalidad que probablemente hunde sus bases en esta manera de hacer circular la información, ¿no? Entonces la institución tiene que como que lidiar y enfrentarse como alguien que dice, pero es que aquí yo vengo a frenar lo que es la Agenda 2030, ¿no? Aquí yo vengo a frenar lo que la OMS quiere hacer para homosexualizar a los niños, y alguien que lo dice como con propiedad, y no es porque esté loca, ¿no? Sino que porque en el fondo como que lo afirma a partir de una información que se ha ido construyendo de esa manera. Entonces, claro, no es que yo en este sentido esté justificando ese tipo de acciones, ciertamente no lo estoy haciendo, pero lo que estoy diciendo es que si vamos a pensar en las condiciones institucionales, como que yo pensaría en precisamente también cómo las escuelas enfrentan esta manera de hacer circular la información, y de nuevo,
Y ahí yo he tenido también experiencia como consultor. En general, cuando a las escuelas, que a veces me ha tocado como hacer encuestas sobre prejuicios sexistas, género, no sé qué, siempre me ha pasado que las escuelas se sorprenden cuando ven las opiniones de los apoderados, ya echan una encuesta, ¿no? Entonces siempre dicen, no, si nosotros nos imaginamos que acá 60% de los apoderados están en contra de que hablemos de educación sexual. Y después uno ve que es un grupito consistente de un 5 o 6% que es el que genera eso, y el resto, la gran mayoría es como, bueno, como que se resuelva, ¿no? Si ahí hay de todo. O sea, yo también soy papá y hay veces que yo como, no sé, pues estoy ahora en primero básico enseñándole, o sea, como que le están enseñando a leer y escribir a mi hijo, y hay veces que llega como, padre, usted involucra, y es como uno, no, como que ya, hágalo usted, ¿cachai? O sea, como yo tengo muchas cosas que hacer, tengo que cocinar, el supermercado, entonces, dejarlo en la escuela. En esto también pasa, o sea, yo diría, como, honestamente, no sé si es todo tan polar, hay muchas situaciones entre medio, pero lo que sí, hay un grupo que a veces está muy organizado, y ahí también quisiera poner las alertas, ¿no? A veces esas organizaciones cuentan con financiamiento explícito, con capacidad de organización, y por lo tanto esta voz, que es una voz minoritaria, tiene una caja de resonancia enorme, ¿ya? Entonces también, bueno, ahí pensando en términos como estratégicos, por algo que decir después. Y quizás la última idea, decía, había como 4 puntos, ya me perdí un poco, pero también esta idea de que hay algo que en esta misma investigación que estamos haciendo por Fondesit salió muy claro cuando entrevistábamos a algunos tomadores de decisión respecto al tema de la ESI, como parlamentarios, asesores parlamentarios, gente del Ministerio de Educación, organizaciones de la sociedad civil que estaban a favor y en contra, en fin, como que nos sorprendió un poco que el verbo que más se utilizaba a propósito de las acciones que había que implementar era la idea de instalar, ¿no? Nosotros tenemos que instalar en los niños ciertas ideas, ciertas como valores, antes de que venga otra persona e instale lo contrario, ¿eh? O esta idea de, tenemos que desinstalar los prejuicios que la familia instaló. Y me acuerdo que pusimos esta idea, dijimos, este verbo no es casual, porque la idea de instalación supone de que hay como una especie de caja, ¿no? Y uno como que deposita cosas adentro, o saca eso. Y ahí digo, ahí cómo queda, ¿ah? Y de poder, pues, claro, y la idea de propiedad, ¿no? Como está todo eso ligado. Cuando en el fondo se supone que las mismas bases de la DESI establecen de que hay un principio como participativo, o sea, como que hay que considerar que en este caso él o la educando es alguien que también tiene una competencia, ¿no? Tiene un conocimiento. Poner esto en la lógica de instalemos, o estamos en una carrera como para llegar antes que el otro, también como que saca la conversación quizás de donde habría que atender. Ahora, yo digo todo esto en un escenario súper ideal, porque la segunda parte de la pregunta es ¿qué pueden hacer las instituciones? Y ahí yo pienso como en 3 cosas, ¿no? Uno, habilitar conversaciones. O sea, se insiste en el valor del diálogo y yo vuelvo acá sobre eso mismo, ¿no? Incluso si el currículum tuviera una fuerza así súper mandatoria, obligatoria, sabemos, o sea, cualquiera que haya estudiado liderazgo educativo sabe que no basta con eso. Las cosas no entran porque se digan que se tienen que hacer. Hay que conversarlas. Entonces, ahí hay una cuestión que las instituciones tienen que hacer. Movilizar evidencia, mostrar las diferencias que viven, ¿no? Hacer ver el currículum informal, ¿no? Yo mi tesis doctoral la hice en educación sexual en colegios católicos de élite, ¿ya? Otro día les puedo contar cómo llegué a entrevistar al encargado nacional del Opus Dei, cómo hacía educación sexual en los colegios del Opus. Cuestión que me pasó, una historia pero así sorprendente. Y era súper impresionante como a medida que yo me iba acercando a los grupos más conservadores, siempre el conservador era otro, ¿ya? Entonces llegué al punto que me decían, no, pues si los conservadores son los Amish. ¿Has visto los Amish en Pensilvania? Ya, esos son los conservadores, yo no. O sea, como amigo, ¿cómo le explico? Pero bueno, entonces, ¿cómo ahí hay que evidenciar eso? Porque, claro, en el currículum formal aparecían probablemente algunas cosas, ¿no? Como ver la persona sexuada, su afectividad, su integralidad. Estaba todo escrito ahí. Pero cuando uno veía el currículum informal, cómo se organizaban los deportes, qué cosas circulaban en las actividades de voluntariado. O sea, ahí había un mundo, había una cuestión así impresionante. Entonces, ahí también hay algo que mirar. Una segunda cuestión tiene que ver con cómo estas conversaciones sobre las condiciones institucionales también tienen que ver con condiciones sobre los horizontes de vida posibles. O sea, yo pienso que efectivamente cuando hablamos de la dimensión integral, tiene que estar ligada a esta idea de como de vidas, ¿no? Como afectan a sujetos concretos, a sus proyecciones, a la manera en que se va construyendo su subjetividad. Y ahí las instituciones tienen que hacerse cargo de que su funcionamiento está siempre como indicando, señalando horizontes de vidas posibles. Algunas posibilidades y otras que a veces están negadas. Entonces, como bueno, hay que como transparentar eso.
Y por último, y aquí me cuelgo de algo que me tocó hacer ayer en lo de Todos Mejores que estaba Martín, cómo es importante entrar en... La palabra disputa me puede ser contradictoria con lo que acabo de decir sobre cómo esto se politiza, ¿no? Pero cómo se disputa, cómo se conversa o cómo se aborda una discusión respecto como al concepto de familia. Porque esto no se trata de que la escuela sea la educadora y que deje de lado a las familias, ¿ya? O que en el fondo esto tiene que ver con salir del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que siempre la conversación está como ahí, ¿no? Cuando la realidad concreta es que los sujetos van construyendo su subjetividad en espacios que les son familiares. Y aquí quiero hablar de familias en plural, ¿no? No solo la familia de sangre, sino que lo que los antropólogos LGBT, o sea, la antropología gay hace un par de décadas atrás, como que hablaba de las familias del corazón también, ¿no? O sea, como cada sujeto puede componer sus espacios que le son familiares. Y ahí hay una manera de entender como el concepto de familia que es distinto. Y que yo creo que puede establecer nuevas como alianzas. Aquí me pongo en el terreno escolar, que es quizás como mi campo más de trabajo, y lo pienso como apoderado, no sé, como los distintos roles que me toca tener, que es importante tener. Porque si se logra cambiar la idea de que la familia tiene que como preservar su honor, ¿ya? Y por lo tanto un orden social al preservar su honor, a decir, el rol de estas familias es proteger, cuidar y cumplir eso que se supone que está, evidentemente la conversación cambia de foco, ¿no? Yo tengo que ser capaz de ofrecerle al sujeto que está bajo mi cuidado protección, posibilidades de desarrollo, horizontes de vida posibles, ¿no? En vez de decir como, tú te vas, o de esto no se habla, porque en el fondo como que en esta familia esto no se habla, o como que van a pensar de nosotros si es que nosotros hacemos esto, etcétera, ¿no? Y ahí hay una tarea que está pendiente, ¿no? Y yo creo que es importante también aprovechar los vínculos que tienen las instituciones como para poder movilizar. Con eso concluyo. La última pregunta, dirigida a Sofía Gutiérrez, es una pregunta que, si bien nos ubica hacia el futuro de la educación sexual, nuevamente también es una pregunta que se hace desde una mirada al presente, y en este caso desde la dimensión y experiencia de los estudiantes. Hemos hablado de la historia de la educación sexual desde el punto de vista de la docencia, desde el punto de vista de las condiciones institucionales, pero aquí me gustaría abordar algunos de los temas que pueden surgir desde la voz y experiencia de los propios estudiantes. Y es que la historia de la educación sexual es también una historia de los diferentes cambios sociales y culturales sobre las relaciones de género, sexualidad, los esfuerzos de convertir esos cambios en oportunidades y en objetos pedagógicos. Pero también la educación sexual podría ser la vía por la cual se busca regular y gobernar las relaciones y la intimidad de las personas. Existen diferentes usos y sentidos de la educación sexual. Algunos pueden ser más emancipatorios, otros podrían ser un poco más disciplinadores. En general, esta historia de la educación sexual ha sido construida, ¿no? Diseñada como un programa dirigido por personas expertas, por instituciones responsables que construyen y entregan un plan a la ciudadanía. Pero esto se ha vuelto más complejo durante los últimos años, ya que cada vez hay una ciudadanía más amplia y comprometida e implicada, que ya no es un sujeto pasivo que recibe la educación sexual o las políticas, sino que se ha vuelto un sujeto activo en reclamarla, en exigir nuevos enfoques y también garantías de implementación. Por tanto, hoy, cuando pensamos en la educación sexual, confluyen propuestas que provienen, sí, de propuestas y organizaciones políticas y valóricas diversas, de voces expertas, pero también de la ciudadanía, de los movimientos opositores a la educación sexual, pero también de los movimientos feministas, pro derechos, de los movimientos de diversidad sexogenérica, de agrupaciones en defensa de la educación sexual que también vienen del mundo de la docencia, de los profesores y también de los estudiantes. Mi pregunta, en este caso, para Sofía, es ¿qué crees qué elementos podría aportar el reclamo de la educación sexual desde la perspectiva del estudiantado? Frente a la educación sexual que tenemos acceso hoy, o que hoy los estudiantes creen tener acceso, ¿qué elementos están todavía ausentes y son deseados y urgentes desde las relaciones de género y sexualidad que experimentan los estudiantes hoy? ¿En qué elementos la educación sexual podría estar al día y en cuáles podría estar más bien desfasada de la experiencia que viven los propios estudiantes? Estoy diciendo que
que este último tiempo los espacios estudiantiles han estado un poco como perdidos, desarticulados también, como por falta de participación en asambleas, en espacios organizativos. En especial, o sea, en el liceo creo que lo vemos. Nos costó como elegir centro de estudiantes, luego nos propusimos con mi grupo y bueno, partir diciendo que hemos tenido como asambleas con centros de estudiantes como de liceos emblemáticos de Santiago y Providencia. A raíz de eso creamos como una coordinadora de mujeres y disidencias a raíz de las problemáticas que hemos tenido como de violencia de género de parte del liceo de hombres. Y bueno, ahí les voy a contar un poquito de detalle más adelante. Decir que se ha visto la baja participación, que ha costado unirnos como demandas comunes, ya como con el enfoque de luchar la ESI, como antes se veía mucho como esto de pelear por la infraestructura y el financiamiento del lugar donde estudiamos. Y ahora, ejemplo, este año, creo que ustedes igual compartieron la publicación, hicimos una convocatoria, ya, esa convocatoria era no separatista. Eso igual creo como un conflicto dentro de las asambleas mensuales que asistimos, como el decir como, ¿la hacemos separatista o no? ¿Solo mujeres y disidencias? ¿Apartamos a los varones o los incluimos? Creo que eso fue una gran discusión, pero igual como enriquecedora. Creo que todas ahí como expresamos nuestros puntos de vista y igual entendimos que sin éxito va a seguir siendo igual, entonces llegamos como a la conclusión de que fuera no separatista. Y salió súper bien, la verdad, y creo que deberían empezar como a rearticularse de nuevo los espacios, sobre todo para luchar la ESI, que es algo que se necesita mucho ahora claramente. También hemos llegado a diálogos con mis compañeras, con mis compañeros sobre el consentimiento sexual y afectivo, que en general dar un mensaje como al mundo adulto de lo que pasa es importante y urgente, que están muy normalizadas las parejas como que solo por ser pareja tienen que haber ciertas cosas que sí o sí se tienen que hacer. Muchas veces esas cosas no se conversan y transgreden el límite del otro, solo por no conversarlas. Creemos que eso es súper importante y por eso creo, y hemos tenido esas conversaciones en mi liceo, que la ESI tiene que incorporarse en todas las escuelas, porque si queda libre de disposición estamos todos desinformados, como sobre todo por parte de las familias que muchas veces deciden como evitarlo o lo hacen y lo hacen como mal. Entonces como que queda ahí todo en el aire. También siguiendo como con las relaciones de violencia, creo que es necesario incorporar, identificar que estoy en una relación tóxica, pero también tener herramientas para enfrentar eso, porque muchas veces lo identificamos y sabemos que el vínculo es tóxico, pero no sabemos cómo llevarlo o cómo salir de ahí, como se dice. Eso. ¿Qué más? Reflexionar, creo, sobre los roles de género. Que esto igual es algo que yo como toco harto en los temas de conversación de sobremesa en mi casa. Porque yo le comentaba a mi profe que, no sé, en mi casa está muy marcado el rol, así como la pareja de mi papá es la que hace todas las tareas del hogar. Y los hombres tienden como a despreocuparse y no hacerse cargo. Y creo que la ESI me ha servido mucho como para eso. Creo que me siento como muy capaz de enseñarle a un otro y eso es como súper bacán. En mi casa, no sé, pues, como decía, yo le he dicho con mi papá como, oye, tú estás viendo que mi tía hace todo, no sé, y tú tienes que hacer algo, no por ayuda, porque tú habitas este espacio igual, pues. Entonces como que quedan todas en la casa así como, ¿cómo me estás diciendo eso? Pero son cosas que ellos tampoco reflexionan y yo les he dicho como, si no fuera por ella, ya no sé, si no te lavara la ropa, si no cocinara, ¿cómo podrías ir a trabajar como tranquilo?
Y le dije, yo eso lo aprendí como en mis clases de economía, le dije, porque las mujeres sostienen el sistema económico. Y bueno, después voy a contarle un poquito de todas mis clases porque en verdad preparé harto como eso igual. Y eso, ¿qué más? En el liceo también hay como harta polémica por la hormonalización trans. Y hemos hablado como con profes de ciencia y todo, y hablan como siempre, o en la tele en general, como de lo peligroso, de las consecuencias que trae la hormonalización, y los anticonceptivos que nos dan a los 14 años cuando uno va a la ginecóloga, eso no, cuando trae así un papel, pero es solo importante porque es una persona trans. Entonces, ahí están las diferencias. Volviendo como a lo de la asamblea, han surgido como espacios de discusiones porque también son espacios muy masculinizados. No sé, las primeras asambleas que tuvimos con las chiquillas del centro, siempre eran los hombres como al centro y arriba gritando a todo el resto, dando las palabras. Entonces después como con el tiempo empezamos a cuestionarnos con las chiquillas, pues, como decir como ¿por qué esto está pasando? Ya que no pase más. Y con el tiempo como que tuvimos esa conversación y ese cambio de conducta. Incluso cuando eran asambleas de espacios feministas, eran hombres como liderando. ¿Por qué siempre las mujeres y las disidencias atrás y por qué el hombre arriba o por sobre un otro? Eso hace algo que no hemos cuestionado, pero porque tenemos eso. Y si la gente no la tiene, ¿cómo se va a cuestionar esas cosas? Creo que es algo súper importante también porque lo reconocemos porque sabemos de, pero ¿y quién no se adapta a lo que está pasando solamente? Ya del separatismo, ¿verdad? Y también en la asamblea hemos tocado temas a raíz de la movilización de la ESI, de que los liceos nos comentaban, porque ejemplo nosotros como que la ESI está bien abordada en nuestro liceo, pero ejemplo no sé, otros liceos nos decían como que depende mucho de quién está al cargo, no sé, director o el sostenedor, si se imparte la ESI o no, como que según su política, no sé, su posición política o etcétera, como que dependía mucho de eso. Y nosotros le decíamos como, obviamente que, bueno, eso pasa siempre, usted lo dijo como a nivel así como de gobiernos, como que depende mucho también de si se imparte o no. Y eso. ¿Qué más? Creemos pertinente y lo conversamos en muchas reuniones de la Mesa de Mujeres y Disidencia, que tenemos que tener el derecho a la educación como que no dependa de esas personas, que tenemos que tener autonomía, tenemos que ser libres, a prevenir la violencia, que la tarea sea puesta en las clases y liceos. Y que sean, porque son espacios donde habitamos más que en la propia casa, pues estamos todos los días, todo el día ahí, y el rol de la escuela debería ser ese. Que el sistema educativo claramente tiene deuda con los temas que enseñan, muchas veces de forma descontextualizada, porque podemos decir que siempre tenemos las típicas charlas de menstruación, de cuidados anticonceptivos. Incluso eso está como súper errado, pues no sé, con las chicas hablamos, en mi curso van de hablar de menstruación y hablan de la mujer menstruante o de los anticonceptivos para mujer, de los condones de mujer y de hombre. Entonces como que ahí también transgreden la diversidad, porque son personas que se supone que deberían ir a informar y saber como bien del tema y terminan como transgrediendo un otro igual, porque no son las mujeres menstruantes, son las personas menstruantes, hay personas trans que menstruan, entonces es súper importante eso, como no transgredir al otro. Y creo que ya voy como cerrando, pero decir que para motivar a que se siga promoviendo la ESI y que sea instaurada en todo a nivel nacional, que para mí la ESI ha sido un cambio súper significativo en mi vida, para tomar distintas decisiones con respecto a las relaciones humanas las que tengo,
a reconocer vínculos violentos, a comunicarme de manera más asertiva, a abrir diálogos, como decía, con mi familia, que suelen ser súper incómodos para los adultos, pero interesante igual, pues cómo poner esas discusiones en la mesa, que sé que ellos no lo van a hacer, pero tiene que haber esa incomodidad en algún momento para cambiar las cosas. Y enseñar, decir que me siento, como lo decía antes, súper capaz de enseñarle a otros, a mis compañeras, a mis amigas más cercanas también. Y extenderles la invitación a que se vinculen con los espacios educativos, porque hoy estamos tratando de incorporar la ESI en ellos, y que hablen con los estudiantes, que hablen con los profes que imparten clases. Por ejemplo, en mi liceo, todas mis clases son con enfoque de género, pues no es como el típico taller extracurricular como de evento que se hace fuera de clase, como, nos vienen a hacer una charla, sino que está integrado en la materia. No sé, yo he tenido, siempre lo digo, pero no importa porque me parece súper importante, no sé, una vez tuve una guía sobre porcentaje en matemáticas del aborto en las 3 causales en menores y mayores de edad. No sé, en economía hemos visto lo que decía, que las mujeres sostienen el sistema económico. En literatura siempre ha tenido un enfoque de literatura feminista, de mujeres. En alternativo de religión me han enseñado los inicios del feminismo en Chile, y de dónde nace. Creo que esas son cosas como importantes, como que se integren en la clase y no sea por fuera, porque eso lo hace más motivante. Yo he dicho, yo iba en otro espacio escolar hasta octavo, y para mí entrar a clase era como súper fome, porque era típico, no sé, Juanito tiene 3 peras, si le quitas 2, ¿cuántas le quedan? Cambio acá, no, pues porque te conecta con la realidad, con lo que uno vive, con temáticas contingentes y que a uno le importan y le motivan. Y creo que eso es súper importante. Y eso.